Bien, el otro frente en el que se da la contrarreforma es en el plano específicamente teológico. Carlos V había deseado que se convocara un concilio general de la Iglesia para tratar de resolver el problema de las demandas de los protestantes. Él esperaba que un concilio tal hiciera algunas concesiones menores a los protestantes y a la vez introdujera las reformas que tanto protestantes como católicos deseaban ver dentro de la Iglesia. Sin embargo, su plan de debilitar a los protestantes de tal forma que tuvieran que aceptar las decisiones del concilio no resultó. Ya hemos hablado de todas las dificultades militares que tuvo para poder llevar a cabo este objetivo. De todas maneras, el concilio se reunió en la ciudad de Trento, al norte de Italia, pero que era una posesión imperial en ese tiempo. El concilio se llevó a cabo de 1545 a 1563, pero no quiere decir que sesionó durante todos esos años. En realidad, la mayor parte de ese tiempo estuvo en pausa, en suspenso. Sin embargo, logra culminar hasta el 1563. Hay varios resultados muy interesantes, muy importantes de este concilio. En primer lugar, se logra acordar una reforma del clero, una de las demandas principales de protestantes y católicos. Se preocupa o se pone un énfasis por mejorar la formación sacerdotal de los clérigos. Y es por eso que se ordena la conformación o creación de seminarios para que los clérigos, los sacerdotes, reciban una educación y formación mejor. También se elimina el pluralismo. Esto quiere decir que una persona podía poseer varias dignidades eclesiásticas al mismo tiempo. Recuerden que cada sede episcopal o arzobispal inclusive tenía rentas, tenía ingresos. Y una persona podía poseer varios de estos. Este había sido un mal denunciado desde hacía siglos dentro de la iglesia, en donde se compraban y se vendían dignidades eclesiásticas para asegurarse ingresos. Pues en este concilio se prohíbe que una persona pueda tener más de una dignidad eclesiástica y además se obliga a que las personas residan en las sedes de sus episcopados. Por lo mismo, porque alguien podía adquirir un puesto de estos, recibir los beneficios y no preocuparse para nada de la administración de esa sede o de ese territorio que le era asignado. Además, hay una reforma o un acuerdo de gran trascendencia en la teología católica. A la tradición se le confiere el mismo grado de autoridad que las escrituras. Es decir, en asuntos de fe, la autoridad de la tradición es igual a la que tienen las escrituras. Se definieron y se establecieron los 7 sacramentos. Se definió la misa como un sacrificio real, donde efectivamente el cuerpo y la sangre de Cristo se presentan literalmente. También se acuerda o se decide que la misa como sacrificio puede ser ofrecida en beneficio de los muertos. Y por supuesto se subraya el valor salvífico de las obras, de los méritos personales en el tema de la salvación. Por supuesto es una reacción en contraposición absoluta a los dictados protestantes que señalaban que la salvación es obra de la gracia de Dios, puramente. En la esquina derecha inferior tenemos una representación del Concilio de Trento, hecha por Tiziano, del año 1555. Por supuesto que el Concilio de Trento tuvo muchísimos más acuerdos, solo estamos mencionando algunos. Y por supuesto, el otro elemento propio de la contrarreforma fue la Inquisición. Ya habíamos hablado de ella al inicio del curso. Y por supuesto que ella inició hace siglos atrás. Sin embargo, durante este momento tan crítico de la historia eclesiástica, se refuerza, se revigoriza a la Inquisición. Nunca había desaparecido. Recordemos que se volvió organizada y sistemática
durante el periodo en que se atacaron a los cátaros o albigenses en el sur de Francia. La Inquisición nunca llegó a desaparecer, siempre estuvo activa, pero ante el desafío que planteaba el protestantismo, la Inquisición es revivida con más vigor, con más energía, con más herramientas y armas. Y este fue un método que se utilizó, por supuesto, para tratar también de combatir la herejía protestante. Tenemos a la derecha pues un grabado eh, del siglo XVI, hecho por Erhard Schön en Nuremberg, donde él presenta una serie de instrumentos típicos de la Inquisición. Por supuesto está los ganchos, las hogueras, los potros de tormento, la rueda, en fin, instrumentos de tortura que se utilizaban durante los procesos inquisitoriales. Y a la derecha tenemos un ejemplar de 1564 de los libros prohibidos, de la lista de libros prohibidos que elaboraba la Inquisición. En estos textos no solamente estaban, por supuesto, escritos abiertamente protestantes, sino inclusive de algunos autores católicos cuya ortodoxia o ideas se consideraban sospechosas o no confiables. También recordemos que las traducciones de la Biblia a los idiomas del pueblo eran también quemadas, puesto que se consideraba que eran fuente de herejía, ya que los protestantes torcían o interpretaban antojadizamente la Biblia, por lo que se consideraba peligroso que el pueblo pudiera leerla.